Bueno, ahora vamos a ver de qué se trata esto de CSS. Como se acuerdan, CSS es el segundo de los lenguajes que se ejecutan adentro del navegador cada vez que estás visitando una página web, ¿sí? Entonces, HTML, que vimos hace un rato, era la estructura y el contenido. Y CSS tiene que ver con el estilo y la apariencia que va a tener esa página web cuando se vea en el navegador. Vamos a ver cuál es la estructura de un archivo CSS. La estructura de un archivo CSS está compuesta por diferentes estilos, que cada estilo tiene un selector. Este selector indica a qué se le va a aplicar este estilo, o sea, selecciona a qué se le va a aplicar este estilo, y una serie de propiedades con la sintaxis propiedad, dos puntos, valor, punto y coma. Esta propiedad, por ejemplo, dice que el color se va a ver de este determinado color y que el tamaño de fuente va a ser este tamaño de fuente. Los valores tienen que ser de un tipo, pueden ser de un color o de un tamaño, según a qué propiedad es que se le estoy dando. Esta slide dice lo mismo que acabo de explicar en la diapositiva anterior. Entonces, ¿cómo se conecta el HTML con el CSS? Acá tenemos un ejemplo. En el archivo HTML, un archivo HTML como los que ya hemos hecho, vamos a agregar adentro del head, que es la parte que no ve el usuario, que es información para el navegador, que vamos a utilizar un link para una hoja de estilos en el archivo estilo.css. Eso va a estar conectándose con el archivo .css, el estilo.css, y ahí vamos a tener los diferentes estilos que van a seguir la sintaxis que vimos recién. Cada uno de estos estilos tiene un selector, y este selector, por ejemplo, H1, lo que va a hacer es seleccionar los H1 del documento. Entonces va a decir que todos los H1 del documento, que en este caso es uno solo, se va a ver así. Así los H2, así los H3 y así los párrafos. Y esta es la página web resultante que tenemos de unir este archivo HTML con este archivo CSS. Vamos a ir haciéndolo de a pocos entre todos para que sea un paso a paso que puedan ir siguiendo, ¿sí? Hay diferentes formas de conectar un archivo HTML y con un CSS. La primera es la recomendada, la única recomendada, que es la que les mostramos recién, que consiste en tener un archivo HTML y un archivo CSS separados, cada uno se ocupa de lo suyo, uno de la estructura del contenido, otro del estilo. Eso es con la etiqueta link que les mostrábamos en la filmina anterior. Fíjense que esto tiene el dedito de buena práctica y ya saben, cuando decimos que algo es una buena práctica y me gusta, significa que es la forma correcta de hacerlo y es prácticamente obligatorio. Entonces, esta es la forma de conectar un HTML y un CSS. También hay otra forma que la van a ver mucho en algunos sitios de ejemplos y de enseñanza de HTML y CSS, que es con la etiqueta style. Esta forma no es recomendada. En esos sitios se usa para hacer un ejemplo bien chiquito en donde ponga los dos archivos a la vista uno al lado del otro mezclados. Pero justamente porque están mezclados no es la forma recomendada de hacerlo. En particular, si nosotros tenemos esto y parte del estilo es, por ejemplo, que mi página tiene el fondo rojo y todo mi sitio web tiene el fondo rojo, yo voy a tener que copiar en todos mis 20 archivos HTML que tienen el fondo rojo y eso me lleva a código repetido y el código repetido siempre es malo. Otra forma, quizá todavía peor, es a una etiqueta darle un style en línea en particular, ¿sí? Esto es todavía más propenso a generar repetición de código y a generar que esto sea muy difícil de encontrar dónde está puesto esto y por lo tanto al no encontrarlo podríamos a veces no saber dónde se está aplicando ese estilo. Entonces siempre es mejor un archivo CSS específico. Vamos a hacer un archivo CSS específico antes de seguir con las diferentes formas de conectarlos, ¿sí? Entonces dijimos, este archivo HTML, voy a continuar con el que venía haciendo en la parte de HTML. Tenía un archivo HTML con su head, su body, y en el body tengo un título, un párrafo, una imagen, un subtítulo y un párrafo más. Vamos a
hacerlo un poquito más grande como para poder tener algo con que jugar dentro de un rato cuando empecemos a dar diferentes colores. Vamos a darle un párrafo más, p tab lorem tab, para hacer un párrafo con un poco de texto, enter, p tab lorem tab, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo ahora? Tengo 3 párrafos debajo de mi subtítulo, además de este párrafo que está acá. Porque si tengo un solo párrafo con cada título, no se va a poder distinguir bien. Entonces, le creo un poquito más de contenido, un poquito más de HTML, para poder apreciar mejor algunas cosas que vamos a hacer ahora. Entonces, agregamos un link, y fíjense que la tercera opción es CSS. Elijo esa con la flechita del teclado para abajo, Tab para autocompletar, y ya se me completó la línea que requería poner. El Rel Style Sheet, también hay una parte opcional que está en las filminas, que es el Type. Esa parte no es obligatoria. Y el href, el nombre de mi archivo. En este caso me puso un nombre por defecto, vamos a ponerlo en español, estilo.css. Y yo ahora lo que tendría que hacer es que este archivo estilo.css exista acá mismo. En este caso, yo ya lo tenía, vamos a borrarlo para poder hacer el ejemplo de cero. No tengo mi archivo estilo CSS. Entonces, podría hacer un archivo nuevo y ponerle acá estilo.css. Esa es la forma 1 de crear el archivo. Otra forma hubiera sido, bueno, hago doble clic acá, o hago archivo nuevo, y ahí tengo el archivo, pero este archivo no sabe que es CSS, como ven acá abajo, no sabe que es CSS. Entonces, fíjense que si yo escribo algo, no me pone los colores como me los tendría que estar poniendo. Entonces lo que tendría que hacer sería guardarlo, archivo, save o control S, y guardarlo como estilo.css, y el CSS se lo tengo que escribir yo. Pero vamos a cancelar porque hay una forma todavía más rápida. Cierro esto. Acá me dice que esto, la hoja de estilo es estilo.css. Y está subrayado porque sabe que esto es una ruta a un archivo. Entonces le puedo hacer control clic para ir a ese archivo. Pero ¿qué pasa? Ese archivo no existe. Entonces me sugiere crearlo. Le hago clic en crear archivo. Y automáticamente este archivo ya existe, ya me lo guardó, ya le puso la extensión. Y acá abajo, no, un poquito más acá abajo, dice CSS. Entonces, que acá diga CSS significa que me va a reconocer la sintaxis y me va a hacer las sugerencias, que eso me van a ayudar a ganar mucha velocidad. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer que los párrafos se vean de color verde. Los párrafos se vean de color verde. Verde, como se escribe en inglés, green. Vamos a usar siempre los nombres de los colores en inglés. Y que los títulos, los headings, que tengo uno solo, se va a ver de color blue. Entonces, ahora vamos a ver cómo se ve esto en mi página web. En mi página web se ve así: el título azul, el párrafo verde, el subtítulo se ve negro y los 3 párrafos de abajo se ven verde. Le hago un poco de zoom a esto para que se note un poco más los colores. Un poco de zoom nada más, ¿eh? Y abajo del panda, negro esto, verde estos. ¿Sí? Porque es lo que le dije. H1 azul, párrafo verde, del H2 no le dije nada, el H2 sigue en negro. Ahora, ¿cómo haría yo si quisiera que de estos 3 párrafos que tenga abajo, este segundo párrafo esté resaltado? Entonces, para eso no puedo usar estos selectores que son para todos los párrafos. Tendría que decirle solamente algunos párrafos. Y ahí es donde viene esta diapositiva. Hay diferentes tipos de selectores. Hasta ahora usamos recién los selectores de tipo. Los selectores de tipo, yo a una etiqueta de tipo P, le digo que los P se ven de una determinada forma y se le aplica a los P. La segunda clase de selectores
es justamente de clase, valga la redundancia. Si yo tengo que una clase, a una etiqueta le aplico la clase, entonces esta palabra class que escribí acá se escribe como punto. Entonces, este punto clase se va a aplicar a todo lo que tenga la clase. Y lo voy a escribir así en el CSS. El tercer tipo son los IDs, que se escriben como ID, el atributo ID en el elemento HTML, y se escriben con un numeral en el CSS, numeral identificador, o como se dice hoy en día, hashtag identificador. Este numeral significa que es un identificador, ¿no? Al igual que el DNI, hay uno para cada persona. Entonces, esto lo voy a usar muy rara vez en CSS. Eso es lo que dicen las siguientes filminas. ¿Por qué? Porque es muy raro que haya uno solo y que a futuro en mi página, cuando le agregue más texto, también siga siendo uno solo. Yo por ahí ahora voy a tener un solo párrafo resaltado. Quiero resaltar este párrafo, pero el día de mañana por ahí agrego otro párrafo más abajo o quiero resaltar este también. Entonces no puedo estar seguro de que este vaya a ser el único de por vida, y para evitar tener que hacer un cambio futuro en el código, lo que corresponde usar es una clase. Entonces vamos a usar una clase en mi código HTML. A este segundo párrafo le voy a poner una clase resaltado. Y este class resaltado en CSS se escribe como punto, la class, resaltado. Y a esto lo quiero ver de color rojo. ¿Sí? ¿Por qué de color rojo? Porque se diferencia muy fácil del verde y el azul. Guardo, fíjense que yo necesito que mis dos archivos estén guardados, ¿sí? Porque yo podría acá estar en el HTML, hacer control S y haberme olvidado de guardar el CSS. Me aseguro de que no esté el puntito en ninguno de los dos. Ahí voy al navegador, aprieto F5 y ahora esto aparece de color rojo. Fíjense que es el único párrafo que aparece de color rojo. Otra propiedad que podría setear, recién vimos el color para el color del texto, es el background color. El background color, por ejemplo, se lo vamos a aplicar al body. Si se lo aplico al body, se lo voy a aplicar a toda la página, porque el body es lo que contiene todo lo demás. Y le vamos a dar background color y se lo vamos a dar de color gris, que en inglés se escribe gray. Vamos a guardar. En el HTML no hice ningún cambio, igual no estoy viendo el circulito, así que sé que está guardado. Paso a la página, actualizo y ahora está un poco más opaca la página porque en lugar del fondo blanco tiene el fondo gris. ¿Sí? Ahora, ¿cómo vamos a hacer? ¿Qué pasa? ¿Cómo usamos para hacer un color más específico, un colorcito, no sé, algún pastel, otro color que no sea que no tenga un nombre tan obvio en inglés? ¿Sí? Bueno, para eso vamos a usar alguna de las diferentes formas de decir un color. Las 4 formas de escribir un color son estas que vemos acá. Puede ser hexadecimal, RGB o el nombre del color. En realidad estas 3 son equivalentes. Entonces lo voy a explicar acá. Hay un espacio de colores, que es este cubito de colores que tenemos acá. Seguramente alguna vez escucharon RGB porque lo tienen las pantallas. Es la dimensión del R, el primer número, 255, la dimensión del azul, cuánto azul le pongo a esa témpera, y cuánto verde le pongo a esa témpera. No es amarillo, acá en este caso es el verde, porque esto es luz, no es témperas, no son pigmentos, entonces se mezclan de forma diferente. Entonces, si yo le pongo 000, estoy en esta esquina. 000 es esa esquina de atrás, que es el negro, todo bien oscuro. A medida que yo le voy agregando más rojo, y termino en el 25500, llego al rojo absoluto. Si yo pusiera 0 y hiciera 0, 255, 0, tendría el azul.
Y si yo le doy 255, 255, 0, estoy en el magenta, que es esta esquina de acá. Y si le doy 255, 255, 255, me viene al blanco. Cada uno de estos es cuánto le pongo de cada uno de los colores. Cuanto más le ponga, más de ese color. Si le pongo más de los tres, más clarito. Pero esto también se podría escribir en hexadecimal. Este FF o este F representan lo mismo que el 255, el número máximo en hexadecimal. Y este 00 o este 0 es este 0 y estos segundos ceros o este 0 son este 0. Pero es muy difícil andar sabiendo qué color voy a poner así. Entonces, lo que yo les recomiendo es usar alguna herramienta. Por ejemplo, Paletón, esta que está acá, es una herramienta que a mí me gusta mucho porque no solamente nos da los colores en hexadecimal, sino que además esos colores me los combina. Entonces, si vos querés trabajar, por ejemplo, con 3 colores, acá tienen diferentes tipos de paletas para elegir. Yo podría decir que, bueno, voy a trabajar con 3 colores, que uno va a ser el azul y el otro va a ser el verde. Y entonces me dice, bueno, pero el violeta, pero me dice, bueno, pero si pones el violeta, el otro color, el tercero, tendría que ser el verde, para que tengan simetría acá. Y además podría decir, bueno, y además lo quiero muy saturado, o lo quiero menos saturado, y lo quiero más iluminado, por ejemplo. Y lo bueno es que me está manteniendo una paleta homogénea o simétrica. Después le hago Tables Exports acá abajo. Y acá me da los códigos de RGB o de hexadecimal para cada uno de ellos. Entonces, si yo a mi sitio web, en lugar de darle este blue, le diera este blue, por ejemplo. Vamos a usar las versiones oscuras. Este blue. Y le tengo que poner un numeral adelante para decirle que va en hexadecimal. Este violeta en lugar del rojo. Este verde en lugar del este verde. Y después, en lugar del gris, voy a usar, por ejemplo, el azulcito claro. Porque era el color principal de mi página, ese azulcito. Y si yo ahora recargo mi página web, ya aparece una página que tiene al menos colores más que hacen juego entre sí. Porque los colores están puestos de alguna forma simétrica y el cerebro detecta esa simetría de los colores. Entonces no tienen excusa para decir yo no sé combinar colores. Usan este programa y por lo menos eligen colores que más o menos estén relacionados entre sí de alguna forma. También pueden elegir, no sé, 4 colores, entonces acá pueden hacer así colores opuestos, elijan la que más les guste y arman su paleta de colores para su sitio web. Después, dentro de HTML y CSS, podríamos darle una imagen de fondo a nuestro sitio web. Si yo, en lugar de background color, le hubiera dado un background image con una URL panda.jpg, ¿qué es lo que va a pasar? El fondo de mi página va a ser la foto del panda. Pero además en mi sitio web yo tenía una foto de un panda. ¿Sí? Le voy a sacar un poco de zoom antes de recargar para que se note bien el efecto. Ahí está la foto del panda. Actualizo. Y ahí veo como ahora mi fondo es la foto del panda que se empieza a repetir cuando termina. Pero también tengo esta foto del panda que es parte del contenido. ¿Sí? Bastante feo el ejemplo. Voy a deshacer esto. Pero nos sirve para ilustrar que podemos tener una foto de fondo. Esa foto de fondo se puede configurar y editar de diferentes maneras, ¿sí? En CSS hay cientos, montones de propiedades que uno puede tener. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es un resumen de diferentes propiedades y muchas de ellas se las vamos a mostrar, pero sin entrar en detalle. Las vamos a pasar medio en cámara rápida, así en fast forward, para que está de moda la cámara rápida.
Entonces, por ejemplo, les voy a decir, bueno, recién le pusimos una imagen. También podría ponerle que no se repita. Si le pongo que no se repita, esa imagen, en lugar de ponerse una al lado de otra, se va a poner solamente una vez. O podría ponerle que se repita en horizontal, pero no hacia abajo. O al revés, que se repita hacia abajo, pero no en horizontal. Todo eso son diferentes propiedades que existen. Nosotros se las dejamos acá en las slides para que las tengan. También acá abajo siempre tienen un link a una fuente confiable de dónde buscar más información de esa propiedad y relacionadas. O también pueden buscar en Google, obviamente. Pero no vamos a entrar en detalle en cada una de las infinitas propiedades que hay en CSS, porque una vez que entienden la idea ya está, no hace falta acordarse todas de memoria. Lo que importa es saber cómo buscarlo y acordarse las que uno usa de forma más repetida para no perder tiempo buscando en algo que se usa seguido. También, por ejemplo, pueden alinear el texto a izquierda, a derecha, centrado, cualquier cosa que hayan hecho en un procesador de texto, la pueden hacer ahí con CSS. Text Align Center le centra los títulos, por ejemplo, si se lo ponen a un H1. También pueden subrayar un texto o hacerle un subrayado por arriba de la letra, un subrayado por abajo o por arriba, o en el medio tachado, pero hay que tener cuidado con el subrayado por abajo, porque el subrayado por abajo en la web siempre son links, entonces es medio peligroso si nosotros queremos, por ejemplo, subrayar los títulos, porque el usuario puede pensar que es un link y puede querer cliquearlo y que después no esté andando. Piense que no ande, pero en realidad sí está andando nuestra página, pasa que nosotros decidimos usar un estilo que es poco intuitivo, entonces no es recomendable subrayar texto en las páginas, ni siquiera un título. Lo que a veces sí se hace con los títulos es ponerlos todos en mayúsculas. Si yo quisiera que un título esté todo en mayúscula como este, lo correcto no sería escribirlo en HTML en mayúscula, porque que se vea en mayúscula es porque yo quiero que los títulos se vean en mayúscula, no porque el contenido esté en mayúscula. Entonces ahí, por ejemplo, podría usar un text transform que lo transforme a mayúscula. Uppercase es como se escribe mayúsculas en inglés. ¿Sí? Esto fue toda la clase de CSS, la introducción. Después vamos a ir profundizando en algunas cosas más. De la clase introductoria de HTML y CSS queda muy poquito, que la vamos a explicar por arriba para que vean más potencia y cosas que pueden hacer. Y luego vamos a pasar en la próxima clase a lo que es layouts. Todavía no podemos hacer que algo se vea a un costado o al otro, así que un poco de paciencia para eso. Por ahora le vamos poniendo colores a las cosas.